las 7 se van terminando, algunas a las 6, 6:30 por ahí, pues no le alcanza a uno el periodo, ¿verdad? Pero qué bueno verlos, me da mucho gusto verlos, ¿verdad? Y que sigamos en estas nuestras vueltas y que avancemos. Bueno, espero que se sigan cuidando ahí porque las noticias que le llegan a uno de todo, cada vez creo que son más dramáticas. Ustedes ahora casi que más de 5,000 casos en un día, ¿verdad? Entonces, sabemos que esto es difícil, ¿verdad? Entonces, cuídense, por favor. Vacúnense si tienen posibilidad. Como yo sé que algunos ya lo han hecho, ¿verdad? Entonces, vacúnense, cuídense. Traten de estar ahí como lo más tranquilitos posibles, ¿verdad? Para no ponerse en riesgo. Nos comentaron que hay compañeros, ahorita seguramente ustedes se enteraron también el día, ¿qué fue? El martes que empezaron las conferencias, iba a exponer un compañero nuestro del área de historia, que estudió historia, que estudia archivística, que se llama Víctor Blanco, tal vez ustedes lo conocen. Víctor ahorita tiene COVID, entonces por eso no pudo exponer ese día, ¿verdad? Me parece que hay un profesor también del programa sabatino que está con COVID, y él y su familia. Entonces, pues hay que mantenerlos todos los cuidados, ¿verdad? Que podamos ahí para lograr pasar este rato. Y aunque no nos gusta mucho, a mí no me gusta pensar eso, pero como historiadores sabemos que estas epidemias pues se repiten, son prolongadas, hay rebrotes, ¿verdad? Y cuando estamos frente a esto, pues ya sabiendo cómo ha sido la historia, sabemos que hay que tener cuidado, que los servicios de salud nosotros, mire, eso es una recomendación. El día de ayer, en el coloquio de antropología, hubo una conferencia sobre la salud pública. Escúchenla, vale la pena. Un médico de apellido Garcés hace el vínculo entre antropología y medicina. Y es interesante, vale la pena, ¿verdad? Bueno, queridos. Entonces vamos a avanzar sobre lo que nos corresponde, que son las reformas borbónicas, que era lo que estábamos hablando, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir al siglo XVIII nuevamente. Vamos a recapitular algunas cositas que habíamos hablado. El siglo XVIII, dijimos que generalmente se le conoce como el siglo de las luces o el siglo de la ilustración, ¿verdad? Decíamos que esas luces son las luces de la razón en oposición a la fe, ¿verdad? Entonces hay este siglo va como a separar esos campos, ¿verdad? El campo de la razón y el campo de la fe. Y esta misma planteamiento, digamos que empieza siendo un planteamiento filosófico, va a ir calando a distintos ámbitos, al ámbito político, al ámbito social, al ámbito económico, y va a ir... muy bien, estoy lista aquí para ver dónde Fernando está entrando. A ver. Espérenme un momentito que alguien tiene aquí problemitas. Fernanda. ya le cambié el nombre. ¿Dónde anda? Nicté está haciendo su entrada y vamos a ver si Fernanda lo logra.
Entonces, este siglo XVIII, por todos estos planteamientos, todas estas novedades que se están dando, podríamos decir que es el siglo que inaugura la modernidad, digamos, lo moderno, y por lo tanto, todo lo que va a estar atrás del siglo XVIII o fuera de los planteamientos del siglo XVIII, le vamos a conocer como elementos del antiguo régimen. El antiguo régimen, porque el nuevo régimen es este régimen de la razón, de las luces, de la ilustración, y que de alguna manera le va abriendo espacio a una nueva clase social, a una nueva corriente de pensamiento, que nosotros sabemos que esta nueva corriente de pensamiento es el liberalismo, y con esto también el capitalismo. Sí, Nicté, dime, ahí estoy viendo tu manita. Perdón, licenciada, es que María José está tratando de entrar a la clase. Miren, ¿y qué hago? Porque no me aparece nada aquí que diga que están queriendo entrar, ni nada ahí que está... Claro, ¿será que es el link correcto? ¿Estará entrando al primero o al segundo? Ah, buena idea. Nicté, si le puedes decir que vaya al primer link, ¿le puedes decir? Sí, ya le escribí. Muy bien. ¿Y alguien le puede decir a Fernanda que también que sea el primero, por favor? Porque tal vez, como dice Rodrigo, están mandando otra dirección. Ah, ahí viene Fernanda. Excelente, Fernanda. Te estábamos esperando. Estamos esperando a María José. Gracias, licenciada. No sé por qué no me dejaba entrar esto. No, pero fíjense que en la clase anterior, por estar platicando y ahí muy emocionada, a un estudiante pidió para entrar y le dije no. A él sí le dije que no, pero me di cuenta. Le tuvimos que, bueno, yo no, porque no sé cómo. Le mandaron mensajes ahí para que volviera a intentarlo ahí. Pero María José no entra. ¿Cómo le hacemos? Ay, escríbanle. Licenciada, es de que hoy supuestamente era el link de abajo. Y no, es el de arriba. El de arriba. Es el de arriba. Lunes, jueves es el de arriba y viernes es el de abajo. Ajá. Y ahorita yo ingresé, probé con los dos, y con el que sí me dio acceso es con el de arriba, o sea, con el de jueves. Sí. Es que hasta donde sé hoy es jueves. Tal vez por eso no deja ingresar a María José, tal vez selecciona alguno de los dos. A ver, orienten a María José ahí para que pueda entrar. Aquí la vamos a esperar, mientras tanto yo sigo ahí conversando. Díganle que no desmaye nada más. Pues entonces estamos asistiendo a esa novedad. Oh, llegó la que andaba ausente. Muy bien, María José, te estábamos esperando, estábamos echándote porras aquí, pero no sabíamos exactamente cómo. Me alegra que ya estés aquí. Gracias, licenciada. Me alegra que ya estén aquí. Eso me gusta mucho, que ya hayan logrado. Pues entonces, vamos a... Oh, espérense ustedes. Entonces, vamos a ver ese siglo XVIII. Les digo, a mí me parece muy importante, históricamente hablando, por lo que va a significar para los reinos de ultramar, las colonias. No siempre se llamaron colonias, ¿verdad? Entonces, los reinos de ultramar, por lo que va a significar en el ordenamiento de moderno, pero que también va a tener efectos
sobre la vida de hombres y mujeres por los planteamientos que se van a hacer. Les comentaba que inician en el campo de la filosofía. Se van a plantear nuevos elementos sobre el ordenamiento social, y por eso hablábamos la semana pasada de esto que plantean Locke, Hobbes y Rousseau, que los vamos a conocer como los contractualistas, los que hacen un contrato, un pacto, y eso va a tener un profundo impacto en las relaciones sociales y en las relaciones entre hombres y mujeres. Y me parece importante destacarlo porque, aunque quizás ahora ya no estamos viviendo eso, durante más o menos 200 años hubo una mirada de cómo deberían ser esas relaciones que parten justamente de este siglo XVIII. Entonces, las luces, la ilustración, el uso de razón van a ser elementos fundamentales que se van a estar manejando en este siglo y que van a justificar muchas cosas, que van a servir de base para justificar muchas cosas. Además de esto, sabemos que se da la revolución industrial y eso va a implicar una serie de movimientos económicos en Europa, pero que van a tener impacto en América también. Y podríamos decir, ahí va a haber una serie de tensiones y de ordenamientos que se van a llevar a cabo. Además de esto, decíamos, este siglo XVIII empata con otras cosas, como el cambio de la familia real, de la familia gobernante, y esto va a tener un impacto interno, ¿verdad?, en los reinos. Entonces, a partir de eso podemos conversar algunas cuestiones que hemos estado hablando, ¿verdad? Podríamos decir que a principios del siglo XVIII cambió la tendencia económica en la América española, porque de alguna manera se va a recuperar la minería de plata en el Alto Perú y en la Nueva España. Además, va a haber como un reacomodo de la producción agrícola y la producción manufacturera, y se va a reordenar también el comercio transatlántico y el comercio local. Y por cierto, les compartí un link, creo yo, para cuando tuvieran tiempo de leerlo, y se los puse ahí en el chat, sobre una filóloga que lo que trata es el castellano que se habla en América, particularmente ella está hablando para México, el castellano que se habla en América, y como ese castellano que se habla en América, ella dice, bueno, tiene muchas palabras del mar. Y me llamó la atención y se los compartí por algo que hablamos la semana pasada acerca de la carrera de Indias, ¿recuerdan? Entonces, se los compartí ahí para que lo trajéramos a colación, ¿verdad? Cuando se habla de este comercio, sabemos que ese reordenamiento pasa por esas rutas que se establecen y ese afán de salvaguardar la riqueza que la corona supone que le corresponde y que no la quiere perder en manos de las otras potencias europeas. Entonces va a haber un mejor ordenamiento en ese sentido. Las autoridades encargadas de llevar a cabo o de impulsar estas reformas, pues intentan modernizar el aparato administrativo de las Indias y por lo tanto
mejorar en todo sentido la recaudación, ¿verdad? Y van a tener una documentación mucho más precisa de lo que se quiere lograr en estos territorios. Y de esa manera podemos tener acceso, cuando podamos ir a los archivos, a unas fuentes mucho más detalladas de qué es lo que se quiere hacer y cómo se quiere hacer. Entonces, en el siglo XVIII, ustedes que ya llevaron paleografía, ya hicieron todas esas cosas, ya llevaron paleografía, ¿verdad? Bueno, en el siglo XVIII, que por cierto todavía la letra es bonita, a mí me pareció que la del XVII era la más complicada. Nunca he estudiado el siglo XVII. Yo me he quitado de ahí y me he quedado lo más atrás en el XVIII. El siglo más complicado es el XV. No, ¿qué te digo, Rodrigo? Si yo del XVII ya no paso para atrás. Fíjense, a mí el 17 se me hacía bien fácil. Habilidades, mi querido, habilidades que uno tiene. Yo en el 18 me siento cómoda todavía. Y paréntesis, nota al pie de la página. Fíjense que hay una colega, y creo que eso también está en el artículo que les compartí, cómo los siglos XVI, XVII, XVIII encontramos todavía documentación en los idiomas que se hablaban en esta parte del mundo, porque se usaban traductores, habían escribanos que podían escribir los idiomas, quizá no con una buena grafía, pero podían escribir los idiomas, cosa que ya en el siglo XIX ya no ocurre. Y hay una compañera guatemalteca que está estudiando en México y está estudiando náhuatl, creo que es arqueóloga, y está estudiando náhuatl para poder trabajar el siglo XVI y pues ahondar en los escritos de la época, ¿verdad? Ahí en México hay mucha competencia, pero lo que sucede es que como ella está estudiando Guatemala y en México no estudia en Guatemala, pues entonces casi que está bien que estudie náhuatl allá, pero siempre y cuando no estudie en México, ¿verdad? Porque entonces ahí ya es otra cosa. Pero bueno, volviendo entonces, se produce mucha documentación, hay mucha reglamentación, hay una gran cantidad de cédulas que nosotros podemos estudiar en el siglo XVIII, en donde los Borbones están normándolo todo. Y fíjense que justamente nosotros vamos a ver que hay reformas económicas, hay reformas administrativas, evidentemente hay reformas políticas, e incluso hay reformas sociales. Van a reformar las costumbres, y ya vamos a hablar de eso porque a mí me parece una cosa muy interesante también. Y vemos que una de las políticas que se van a impulsar para llevar a cabo estas reformas tiene que ver con conocer qué está pasando en este lado del mundo. O sea, los reyes se habían enterado de lo que pasaba por medio de intermediarios, que eran los virreyes, sus representantes, las reales audiencias, los gobernadores. Pero como de alguna manera, al vivir en los reinos de ultramar, en las Indias occidentales, entraban en negociaciones, en tratos, intereses particulares. Entonces, los Borbones no les confían mucho a los funcionarios que están en este lado del mundo. Y lo que van a hacer es mandar visitadores, una especie como de supervisores, para que vengan a ver qué es lo que está pasando y le informen directamente, no por medio de las instituciones. Entonces, esa es una cuestión interesante. Entonces vienen delegados directos del rey. Eso va a crear una pugna, una tensión entre
funcionarios reales y los funcionarios locales, ¿verdad? Que se van a sentir como observados, supervisados, efectivamente vienen a hacer eso y vienen a controlar qué es lo que está pasando en esta región. Y de esa cuenta, les voy a comentar esto. Los reyes van a emitir dentro de sus legislaciones la prohibición de que los funcionarios que ellos nombran no puedan adquirir bienes o casarse en la región en donde están nombrados. Esto se va a convertir en un problema, porque si un gobernador, un intendente, un funcionario se casa, digamos, en Guatemala, pues entonces va a estar, según la corona, según el rey, y yo creo que sí, va a estar como en una tensión, ¿verdad? Va a lograr cumplir su papel de controlar o de supervisar a los súbditos del rey de manera general, o va a tener preferencia por su familia. Y entonces el rey dice, no se pueden casar en los lugares en donde estén. Ay, queridos, la ley puede decir una cosa, pero lo que se genera a partir de esas prohibiciones de que no se pueden casar en el lugar es una cosa extraordinaria. Bueno, una serie de amores ilegales, ilícitos, una serie de nacimientos de hijos ilegítimos que van a generar como un descontrol en la época. Me voy a mover un momentito porque voy a traer un libro que les quiero mostrar. Si es que lo encuentro rápidamente. Ay, Dios mío, debí haber pensado esto antes. Se llama Emma María Manarelli. Ay, Dios, no es. Quizá no lo encuentre. Ay, Dios. No. Mañana se los enseño. Emma María Manarelli estudia justamente toda esta cuestión de la ilegitimidad. La ilegitimidad son los hijos tenidos fuera del matrimonio. Entonces, por una prohibición real, estos funcionarios no se pueden casar, pero sí tienen hijos, sí tienen parejas, sí tienen novias. Y entonces hay un montón de nacimientos irregulares, podríamos llamarle. Esa es una cuestión, a mí pues, que me gusta la historia social, me parece muy emocionante en el siglo XVIII. Pero entonces, para informar efectivamente, para decir cómo está el comportamiento, cómo está la producción, cómo está el funcionamiento de las instituciones, la corona manda visitadores, ¿verdad? Y manda un señor de apellido Gálvez a la Nueva España y otro de apellido Areche al Perú para observar e informarle qué es lo que está pasando. Podríamos decir que a pesar de que la plata va a dominar las exportaciones, pues no necesariamente se va a mantener en esos niveles a lo largo del siglo XVIII, va a tener fluctuaciones, ¿verdad? Y después de recibir los informes, la corona va a reordenar
sus reinos, los reinos de ultramar. En el siglo XVIII, México se va a convertir en la principal colonia del imperio. Gracias a la recuperación demográfica, ¿verdad? Toda esta caída de la población que se tiene por todo lo que nosotros sabemos, los estragos que causa la invasión y el trabajo forzado y las enfermedades que vienen de Europa. Imaginen ustedes, al no tener todas esas defensas, y perdón que hable de estos temas, ¿verdad? Se van a ir dando una serie de enfermedades, de epidemias, y que están registradas, están estudiadas, ¿verdad? Una de ellas, por ejemplo, que George Lowell va a estudiar para Guatemala, si a ustedes les interesa. George Lowell estudia la conquista y cambio cultural en la Sierra de los Cuchumatanes entre 1500 y 1821. Y él nos habla de la cantidad de podríamos decir, de brotes epidémicos y cuántos de los pueblos fundados se perdieron desde el inicio. Y va a ser hasta el siglo XVIII que se recupera la población. Mire, solo les muestro aquí, chiquitito. George Lowell tiene, si me permiten, dice, de 1519 a 1520, viruela y posiblemente peste pulmonar o tifus. Del 32 al 34, sarampión. Del 45 al 48, peste y una plaga. Del 76 al 81, peste, viruela, tifus. Del 607 al 608, tabardillo, tifus y otra plaga. En el 31, tabardillo. En el 50, peste bubónica. En el 86, tifus. En el 93, sarampión, viruela y tifus. En el 704-705, peste. En el 708, peste. En el 10, en el 11, peste. En el 33, viruela y tifoidea. En el 41, tabardillo. En el 46, tabardillo. Y va diciendo cuál es el impacto, la alta mortandad, las aldeas que desaparecen. Y esto él lo está estudiando solo para la región de Huehuetenango. Esto en comparación de cómo se va, podríamos decir, despoblando Huehuetenango solo por la enfermedad, y a eso agréguenle el trabajo. Y por eso estamos mencionando ahorita que para el caso de México en el siglo XVIII empieza a haber un repunte de población. Pasó un siglo para que pudiera recuperarse en algo la población. Y eso que a la población diezmada, enferma, y decíamos, si ustedes recuerdan, cuando hablamos del siglo XVII, la crisis del siglo XVII tiene que ver con cambios en el clima, con malas cosechas, con falta de alimentación, lo que hace a las personas más sensibles para la enfermedad. O sea, esto que estamos viviendo nosotros el día de hoy, como historiadores e historiadoras, no nos tendría que sorprender como conocimiento. Esto que nos dicen que las personas, por ejemplo, con enfermedades preexistentes son más delicadas, es lo que estamos viendo aquí. No estamos hablando aquí de enfermedades preexistentes, por ejemplo, esto que dicen de la diabetes o la hipertensión o si quieren ustedes la desnutrición, sino que aquí estamos hablando de cambio en el clima, malas cosechas, mala alimentación, no tiene, dicho en términos modernos, suficiente defensa, y luego
no tiene la defensa necesaria para esa enfermedad concreta. Y como ustedes se dan cuenta, no es una enfermedad, son una cantidad de enfermedades que traen de Europa. Es que de verdad no hay quien pueda resistir lo que hablábamos la semana pasada. No hay quien pueda resistir. O sea, mi generación es una generación que ya vivimos, logramos sobrevivir por las vacunas. Mi generación ya es una generación de vacunas. En mi época infantil, yo vi a muchas compañeritas que tenían polio y tenían secuelas de la polio. Ahora uno no mira eso, pero es por la vacuna. Pero no podemos resistir toda esa cantidad de enfermedades que les acabo de leer. Tabardío, peste bubónica, no le tienen nombre a la enfermedad, ¿verdad? Y va asolando los poblados. El siglo XVIII es una lenta recuperación y eso es lo que permite que México sea, digamos, la provincia principal de todos los reinos, por lo que produce y por la cantidad de personas que hay ahí, ¿verdad? Por esa recuperación demográfica. Además, podríamos decir que buena parte de las rentas coloniales de la corona provenían de México. Es decir, México proveyó casi que 2/3 partes de la economía de la corona y de los excesos y gustos de la corona llegaron de México, toda esa riqueza. Y además se encontraron otros yacimientos mineros en el norte de la Nueva España y eso se va a convertir como en un motor, ¿verdad? Y por eso encontramos nuevas regiones como Valladolid, Guadalajara, que empiezan a tener una cierta importancia. En ese sentido, entonces, hablábamos que en buena medida las reformas borbónicas quieren gobernar mejor, tener un mejor control del territorio, pero no solo por el territorio en sí, sino por las riquezas que en ese territorio hay. Entonces, les voy a compartir ahí algunos mapas para tener una idea de esto que estamos conversando, ¿verdad? La semana pasada creo que empezamos a ver esto y pudimos hablar algo de esto, ¿verdad? Entonces, veíamos cómo prácticamente el virreinato del Perú era prácticamente toda América del Sur, bueno, toda la América del Sur que controlaba la corona española, ¿verdad? Entonces, el virreinato del Perú era extenso y era prácticamente todo el sur. A esto, a ver, lo vamos a agrandar un poquito, porque si no, no logramos ver. A esto, pues podríamos encontrar algunas ciudades que son ciudades del interior, ciudades principales, ¿verdad? Cartagena, que va a ser un puerto de entrada, ¿verdad? Y que va a comunicar con Santa Fe de Bogotá. Y luego las ciudades interiores, Popayán, Guayaquil, Quito, que es una ciudad interior. Y una cuestión interesante aquí es que generalmente lo que ahora vamos a conocer nosotros como las capitales de cada una de estas provincias siempre van a tener otra ciudad, digamos, con la cual compiten. Entonces, Santa Fe con Cartagena, Quito con Guayaquil, por ejemplo, ¿verdad? El puerto del Callao, que va a ser un puerto muy importante, va a centralizar la llegada, la salida y la entrada de productos. Aquí va a estar, podríamos decir, la aduana, la entrada, ¿verdad? Arequipa, que es la ciudad blanca,
¿verdad? Y un camino casi directo a La Paz. Pero este camino directo, queridos, bueno, hay que subir más o menos unos 3,000 metros, 3,500 metros, ¿verdad? A La Paz y a Santa Cruz. Y luego puede seguirse hacia el Potosí, que el Potosí es donde está la mina. Un camino interno y luego salir hacia Buenos Aires. Entonces, la colonización portuguesa tiene otros caminos, ¿verdad? Y generalmente es una colonización, podríamos decir, costera en sus inicios. Entonces, la Patagonia habíamos conversado que son tierras, digamos, desconocidas. Y luego habíamos visto la semana pasada, recuerdo que hablamos de esto, de las principales ciudades y cómo se va a ir marcando. Iquitos es una ciudad lacustre, ¿verdad? No, lacustre es del lago. No, está en el río Amazonas, Iquitos. Entonces, nosotros vemos acá cómo está distribuida el territorio y cómo está, podríamos decir, ocupado institucionalmente. La Habana, Santiago de Cuba, La Española, Santo Domingo, con una entrada aquí de franceses, ingleses, holandeses en el Caribe, y que va a estar atentos para tomar, digamos, todo lo que se trasiegue por esta región del Caribe, ¿verdad? Los piratas, los corsarios, que de alguna manera están acechando, podríamos decir, sobre todo los cargamentos de plata que vienen del Potosí vía Lima, pasando por Panamá, por el Realejo y camino a La Habana, para luego salir de ahí hacia España. En este trayecto, acá vamos a encontrar muchísima piratería, e incluso hay mucha legislación para controlar o intentar controlar la piratería. Vemos, esto es los reinos de ultramar. Estas son, digamos, lo que Europa o lo que España va a llamar las Indias occidentales, los reinos de ultramar, ¿verdad? Y cuando le llaman los reinos, digamos, tiene una mirada de equiparación con los reinos digamos, los reinos también de la propia península. Ya cuando le llama colonia, estamos hablando de otra situación, llamémosle jurídica, ¿verdad? Esto que habíamos visto aquí eran las rutas que estaban establecidas durante los austres y que en algún momento generaba esa posibilidad de arribadas forzosas, de paradas legales, pero no para comerciar, sino para reparar los barcos cuando tuvieran algún tipo de desperfecto, ¿verdad? Entonces, como ustedes ven, estaba bastante comunicado, y en estos mismos tránsitos y paradas era donde de alguna manera las mercancías se iban quedando en el camino, y es lo que los Borbones van a intentar limitar, ordenar, digamos, dónde sí, por dónde no, cuándo y qué es lo que se va a permitir.
Y entonces ustedes pueden ver aquí, tal vez logran leer aquí, el galeón de Manila llegaba al puerto de Veracruz. Y este galeón de Manila, una vez que llegaba al puerto de Veracruz y descargaba, Acapulco, y descargaba, entonces se trasladaba tierra adentro, o lo que iba para Europa se trasladaba vía terrestre, ahora sí, al puerto de Veracruz, vía La Habana, y poder salir camino a España. Entonces, la nao que viajaba a Manila, si ustedes se dan cuenta, la línea es una recta y un punto, atraviesa y sigue para Europa. Pero se intenta que no vaya ninguno de los productos que van del sur, lleguen ahí y se vayan camino a Filipinas, porque entonces ahí sí ya no llegan a Europa esos productos, sobre todo la plata, que era lo que les preocupaba. ¿Qué es lo que van a intentar hacer entonces? Bueno, aquí les muestro algunas de las cuestiones que van a intentar hacer. Van a intentar hacer, como efecto de esas visitas y de esa lógica de los Borbones de ordenar para mejor controlar su territorio, pues dividirlo. Si ustedes ven el anterior, digamos, es un gran territorio, ¿verdad? Entonces, desde prácticamente la mitad de los Estados Unidos, ¿verdad? Y por eso nosotros reconocemos esa cantidad de nombres castellanos que están al sur de los Estados Unidos, Florida, Arizona, Texas, Sacramento, San Francisco, Santa Ana, Los Ángeles, ¿verdad? Todo está en español porque era territorio castellano. Prácticamente hasta la ciudad de Panamá, ¿verdad? Le pertenecía en ciertas demarcaciones a la Nueva España. Eso tendremos que hablar de esas demarcaciones porque podríamos decir, lo judicial tiene un orden, lo eclesiástico tiene otro y para la corona tiene otro, pero en efectos, dos grandes virreinatos, Nueva España y el Perú. Con reformas borbónicas esto se va a modificar y lo van a dividir. Entonces, el virreinato de la Nueva España, pero se va a seccionar esta parte y como ustedes se pueden dar cuenta, la Florida y Luisiana en distintos momentos van a formar parte de la Capitanía General de Cuba. La Capitanía General de Guatemala va a mantener su función defensiva, como las capitanías generales tienen una función militar, decíamos la semana pasada. Se va a dividir, a seccionar el virreinato del Perú y miren el pedacito que queda del virreinato del Perú. Es prácticamente el Perú. Se va a formar el virreinato de La Plata y esto sí va a ser un problema muy, muy, muy grande para el virreinato del Perú, porque se va a quedar sin la principal riqueza. Se va a quedar sin el Alto Perú, el Potosí. Entonces, el virreinato del Perú tiene riqueza, por supuesto que tiene riqueza. Le van a quedar ciertas minas, la mina de Huancavelica, que es, digamos, importante para poder producir la plata realmente, ¿verdad? Pero la principal mina, la del Potosí, va a quedar fuera del virreinato del Perú. Va a quedar en el virreinato del Río de la Plata. El virreinato de Nueva Granada, que tiene a Ecuador, a Colombia y una parte de Venezuela dentro
de su territorio. Y por supuesto, Panamá, que era parte del virreinato de la Nueva Granada. No existía Panamá. Entonces, este reordenamiento, pues, en función de las necesidades de la corona para mejor controlar, pues evidentemente a quien no le queda bien es a todos los criollos, los funcionarios, los que viven en estos reinos, en estas demarcaciones, porque les seccionan parte de sus riquezas o de lo que ellos controlan y lo que les ha permitido gozar de privilegios. Entonces, por ejemplo, aquí vemos el virreinato del Perú, ¿verdad? Con estas demarcaciones internas. Aquí está Huancavelica, como lo estábamos hablando. El Puno, que es donde está el lago Titicaca, ¿verdad? Y es ahora la frontera justamente entre Perú y Bolivia, ¿verdad? La ciudad de Arequipa, que aquí se prolonga un tanto dentro de Chile, y ustedes ven, digamos, la pequeña parte que le queda ahora al virreinato, queda enormemente reducido, ¿verdad? Y algunas de estas demarcaciones incluso llegaron hasta el siglo XX en disputas entre los distintos países, ¿verdad? De esta manera de seccionar, de ordenar los territorios según los Borbones. En el caso de México, se va a dividir internamente el territorio. Esto ya lo vamos a ver más despacio. Pero vean ustedes, por ejemplo, esta número 1, el gobierno de la Nueva California es toda California. Híjole, creo que aquí sigue Nuevo México, ¿verdad? No, el gobierno de Nuevo México. Pero Arizona está dentro de este territorio. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, el tamaño de México era mucho más grande, y luego la frontera que se va a establecer en el siglo XIX se va a perder prácticamente la mitad del territorio, ¿verdad? La mitad del territorio le va a quedar a Estados Unidos. Pero entonces el territorio se va a dividir internamente. Y se va a dividir internamente para gobernarlo de mejor manera, ¿verdad? Esta va a ser una tendencia, una corriente. Dejo de compartir ahorita y regreso con ustedes. Entonces, las políticas de los Borbones son políticas que podemos decir van con todo, ¿verdad? Se lanzan a reformar todo. Pues yo creo, en ese sentido soy según lo que dice Foucault, ¿verdad? Pues el poder es para ejercerlo. ¿De qué sirve decir que yo tengo el poder, pero no voy a hacer nada con eso? ¿Verdad? Tengo poder, pero no mando a nadie, no ordeno a nadie, nadie me hace caso, no me animo a decir las cosas. Ay, bueno, entonces no tiene poder, Lizeth. Perdón, pero si su poder es un poder que no hace nada, entonces Foucault dice el poder es un poder para ejercerlo, para hacerlo sentir. Y los Borbones van con eso. Somos los reyes y nos tienen que hacer caso. Somos los gobernantes y ahora pues van a sentir todo nuestro poder. Y un autor que se llama Miles Wordman, que estudia justamente todas estas transformaciones, pero en el Reino de Guatemala, pues justamente dice, ¿verdad? Ese exceso de poder justamente modificó tanto, se amplificó tanto, apretó tanto las condiciones
que lo que va a hacer es que esas condiciones van a estallar en una serie de contradicciones. Entonces, mover tanto implica, pues, levantar una serie de reacciones a todo lo que esto se está dando. Entonces vamos a entrar ya de manera minuciosa en qué implicó cada visita, cómo la hicieron, qué reportaron esas visitas y cuáles fueron esas decisiones que fueron tomando en lo económico y en lo político, y cómo reaccionaron en América frente a todos esos cambios que se dieron. Pero obvio que eso lo vamos a hacer mañana, ¿verdad? Que estemos más fresquitos, más descansados y nos dé tiempo para conversar. Bueno, les agradezco, gracias por entrar. Fernanda, María José, Nicté, ¿verdad? Que estaban ahí corriendo, apurando.